Bueno, lo que pasa es que primero es el hecho es muy grave. Claro. Y en segundo, porque no solamente es un acto inamistoso, es más que un acto inamistoso, es un acto de deslealtad frente a un Estado. Pero adicionalmente a eso, estamos hablando de digamos, una falta de criterio y de tino en las declaraciones, porque el día de ayer el canciller chileno comienza a señalar, primero, que este es un asunto del Perú, que Chile no tiene nada que hacer. Entonces, claro, la opinión pública nacional peruana se pregunta con justa lógica, bueno, entonces, ¿quién coimió y quién corrompió al funcionario peruano? El canciller peruano decía hace poco, ¿no? Fue una corrupción o una autoespionaje. Un autoespionaje. Es decir, es un absurdo mayúsculo que es insostenible, ¿no? Y luego de eso señala que la investigación tiene que hacerse en el Perú porque ellos no tienen nada que investigar. Entonces, digamos, realmente no hay forma de sostener esa declaración, ¿no? Pues es casi una burla, ¿no? Sí. Ahora, un tema vinculado a este es el de las condiciones de las cuales se desenvuelve el personal de nuestras Fuerzas Armadas, y en este caso en particular de los servicios de inteligencia. El tema de los sueldos, por ejemplo, ¿no? Pero que uno se pregunta cómo es posible que alguien pueda ser traidor a la patria, pues es una cosa inconcebible, ¿no? Nada lo justifica. Sin embargo, un suboficial de la Fuerza Aérea, en este caso de inteligencia, parece que gana 600 o 700 soles. ¿Eso es posible? Sí, bueno, definitivamente los sueldos de las Fuerzas Armadas en general son no solamente bajos en relación a otros funcionarios del Estado, sino también son bajos a nivel regional y a nivel mundial, por supuesto que sí también. Pero tú lo has dicho, Jaime, en verdad nada justifica un hecho semejante, ¿no? Hay miles de miembros de las Fuerzas Armadas en el Perú que viven sacrificadamente con el sueldo que ganan en condiciones realmente muy difíciles, en zonas muy inhóspitas. Eso me consta, cuando fui viceministro de Defensa lo vi con mis propios ojos. Entonces, señalar que el tema de un bajo sueldo puede servir, digamos, como justificación o como explicación, creo que no. Lo que es un hecho distinto es que hay que mejorar los sueldos de las Fuerzas Armadas. Y ya desde la gestión de Alan Wagner se hicieron una serie de esfuerzos y de alcances al gobierno actual a efectos de llevar a cabo esa mejora. El gran problema que se tiene en relación al mejoramiento de los sueldos de las Fuerzas Armadas es que tendríamos que hacer lo mismo con la policía. ¿Por qué? Porque estamos ambos en una misma ley. Y el problema es la cantidad de policías, digamos, los miles de policías que generarían pues realmente una situación presupuestaria muy difícil, ¿no? Entonces, creo yo que en algún momento... Debería haber alguna forma de resolver ese problema. Y sí la hay. Creo que acá es necesario, y esto yo lo he venido reclamando desde hace mucho tiempo, una mayor sensibilidad por los temas de seguridad nacional, Jaime. Yo creo que la gente me conoce, yo no soy ningún chauvinista, pero creo que ha habido un descuido enorme en relación a las Fuerzas Armadas durante muchísimos años, no solamente en lo que son los sueldos, sino también en lo que es el equipamiento militar. Por esa razón fue que precisamente Alan Wagner, el ministro con el cual yo tuve la suerte de trabajar, nos preocupamos justamente en la aprobación del famoso núcleo básico eficaz de más de 650 millones de dólares, asumiendo por supuesto que este era una primera inversión que eventualmente este gobierno podía ejecutar en cuanto al equipamiento de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Es decir, si vamos a tener una Fuerza Armada, tiene que ser una Fuerza Armada equipada lo suficientemente bien para tener un poder disuasivo. Nadie está pidiendo una carrera armamentista, pero tampoco podemos tener una Fuerza Armada en las condiciones en las que se encuentra, ¿no? Por supuesto, repito, esto es un tema distinto al tema del espionaje. ¿Y el núcleo básico eficaz no se ha ejecutado? Sé que se está ejecutando, hay información que eventualmente conozco que no la puedo obviamente revelar, pues, digamos, hay secretos que hay que guardar, sobre todo en lo que es equipamiento militar, pero sí creo que es necesaria una mayor inversión, y me quedo en los términos generales, una mayor inversión por parte del Estado en lo que es equipamiento militar, ¿no? No solamente por el tema de Chile, en general, porque digamos, de nada nos sirve tener una Fuerza Armada que no tiene equipamiento. Es como comprar fragatas y no tener pues misiles con los cuales disparar, ¿no? De nada nos sirve. De acuerdo. Ahora, el problema es que además tenemos la amenaza del BRAE, que
donde los requerimientos, digamos, de equipamiento son distintos a los del frente externo. Sí. Entonces, en realidad son dos fuentes de gasto que se suman, no se Sí. complementan. Bueno, por declaraciones, digamos, del ministro Rafael Rey, más o menos tenemos conocimiento que sí hay un equipamiento y han habido adquisiciones interesantes para precisamente la lucha en el BRAE, ¿no? Yo espero que esto realmente se concrete y se amplíe, porque no es posible en el mundo de hoy librar pues una guerra externa o interna si es que las Fuerzas Armadas no están debidamente equipadas, ¿no? Nadie duda de la capacidad militar, de la especialización, en fin, de la entrega, pero además de eso tiene que haber, por supuesto, un armamento lo suficientemente sofisticado para tener éxito en la lucha, ¿no? Ahora, es cierto que necesitamos tener una fuerza disuasiva. Ahora, ¿este núcleo básico eficaz cumplía esa función, esa finalidad? ¿Realmente podía ser disuasivo? Lo que pasa es que ese núcleo básico eficaz, Jaime, se elaboró en una fecha determinada. Es decir, fue un núcleo básico que se elaboró por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en función de la correlación de fuerzas que existía al inicio de este gobierno. El tema es que desde un tiempo a esta parte hemos podido observar toda la opinión pública mundial la gran cantidad de armamento que está comprando, por ejemplo, el vecino del sur. Y en ese sentido creo yo que, y por eso decía que uno tiene que ir ajustando, ¿no es cierto?, el presupuesto militar y los gastos militares en función de cómo también estamos viendo a los vecinos. No solamente en cuanto a cantidad de gastos, sino también en cuanto al tipo de equipamiento que ellos están adquiriendo. ¿A efectos de qué? De simplemente tener el equipamiento necesario para contrarrestar cualquier aventura, cualquier locura bélica que pueda venir de cualquier vecino o de cualquier país del mundo, ¿no? Eso es, digamos, no solamente un derecho, es una obligación que tenemos como nación, es decir, es parte de la obligación del Estado peruano. La famosa frase que fue lamentablemente usada hace poco por Hugo Chávez, esta de que para asegurar la paz hay que prepararse para la guerra. Sí, bueno, lo que pasa es que, en fin, ya cuando entramos con Hugo Chávez a la mesa ya maleamos un poco la mesa, sí, es verdad. Porque obviamente él tiene algunas, digamos, aspiraciones que obviamente el Perú no tiene. El Perú lo único que quiere es resguardar sus fronteras, que sus fronteras estén debidamente cuidadas y que nadie vaya a intentar ninguna aventura militar en contra del país. Eso es lo que queremos, creo, todos los peruanos. Y por tanto tenemos el derecho y creo la obligación jurídica, la obligación política, la obligación moral de tener una Fuerza Armada bien equipada. Ahora, el presidente había lanzado esta campaña por lo que inicialmente llamó un pacto de no agresión y después se llamó un convenio de paz y seguridad, etcétera, sí, con la idea de controlar la adquisición de armamentos, reducir eventualmente el gasto en estas cosas. Obviamente este caso del espionaje es una bomba en ese proyecto, es decir, prácticamente hecha por la borda esa posibilidad, es decir, ya se acabó esa campaña. Es decir, yo por un lado creo importante que el gobierno de alguna manera haya intentado y sigue intentando crear una especie de corriente de opinión, no solamente pública, sino también a nivel de autoridades sudamericanas y de UNASUR, a efectos de lograr una limitación en los gastos militares, ¿no? Sin embargo, efectivamente es una propuesta que claramente va contra la corriente. Es decir, la corriente en Sudamérica hoy es el gasto militar. Puede ser una corriente que se base pues, en una locura, en el incentivo de los vendedores de armas, pero lo cierto es que esa corriente existe. En consecuencia, creo yo que más allá de la campaña que el Estado peruano haga, y que me parece legítima, eso no implica que el Estado peruano se cruce de brazos y que el Estado peruano no invierta en lo que es la renovación de su potencial militar, sin que esto implique, por supuesto, carreras armamentistas como las que están iniciando algunos países vecinos. O sea, repito, nadie está planteando que el Perú liquide todo su presupuesto nacional en compra de armamento. Eso sería una locura. Pero sí creo que tenemos que realizar un gasto mínimo. De acuerdo. Fabián Novak, ex viceministro de Defensa, muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jacqueline Saetone, directora del Diplomado de Gestión de la Innovación de la Escuela de Posgrado de la UPC, porque dentro de pocos días se va a realizar un seminario internacional. Hoy día, creo que se ha realizado hoy día o mañana, ya vamos a conversar de eso con ella,
gestión de la innovación, la gran ventaja competitiva. Nosotros estamos en competencia no solo armamentista, sino principalmente económica con Chile y con todo el mundo. Y eso quizás sea lo fundamental. Tenemos que avanzar en ese terreno. Regresamos.